¿Ese no es tu coche, Laura? La frase salió sola, sin pensarlo, mientras señalaba con la cabeza hacia la esquina del bar. Un Mercedes blanco. Nuevo. Con las luces aún encendidas. Y ahí estaba ella, mi mujer, bajándose del asiento del copiloto con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hace meses. Yo estaba en la terraza del bar El Muro, con una caña a medio terminar, esperando a un colega que había quedado conmigo para hablar de un presupuesto. Pero en cuanto vi ese coche girar la esquina y aparcar justo frente a mí, supe que el día iba a tomar otro rumbo. Y no solo el día. Laura salió del coche como si flotara, con esa forma de caminar que solo usaba cuando quería impresionar. Llevaba esa chaqueta de cuero rojo que, según ella, era solo para salir de copas con las chicas del Insti. Y el conductor, un tipo de unos 30 y tantos, barba bien cuidada, gafas de sol, y una seguridad en su gesto que me revolvió el estómago. La besó en la mejilla. 2 segundos. Un beso de esos que no das si solo eres un amigo. No me vio. O fingió no verme. Pero yo la vi toda. Vi cómo sonreía después del beso, cómo se colocó el pelo detrás de la oreja como hace cuando está nerviosa pero excitada. Vi cómo se giró antes de entrar en el bar y le lanzó una mirada al tipo, como diciendo espérame, no tardo. Yo no sabía quién era ese hombre. Pero sí sabía que Laura nunca había mencionado un coche nuevo ni a ningún compañero de trabajo que la llevara por ahí en horario de instituto. Y menos aún al bar de siempre, donde sabía que podía encontrarse a medio barrio. La cerveza se calentó y el colega nunca llegó. Pero da igual, porque en ese instante supe que esa sonrisa no era mía. Y que algo muy jodido, estaba a punto de explotar. No la seguí al instante. Me quedé en la terraza, con la caña ya caliente y un nudo en el estómago que no sabía si era rabia, vergüenza o puro miedo. El coche seguía ahí, con el motor apagado pero el tipo dentro, mirando su móvil como si nada, como si no acabara de besar a una mujer casada que, por lo menos en el papel, seguía siendo mía. No supe qué hacer durante un rato largo, solo que no podía quedarme ahí sentado como un idiota. Me levanté, pagué sin terminar la cerveza y entré al bar. El sitio estaba medio vacío, era temprano todavía, pero Laura no estaba a la vista. Caminé despacio hacia la parte trasera, donde están los baños y una salita pequeña que usan a veces para reuniones de lampa o cumpleaños. Y ahí, justo cuando doblé la esquina, la vi, estaba de pie, con el móvil en la mano, riéndose por algo que había leído o que le acababan de mandar. Y lo peor no fue verla así. Lo peor fue que en cuanto me vio, su cara cambió como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. Puso una cara que no le conocía, una mezcla de sorpresa y culpa, pero también de enojo. Como si yo no debiera estar allí, como si me hubiera metido en un sitio donde no tenía permiso para entrar. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin molestarse en sonreír, sin ni siquiera disimular. Podría preguntarte lo mismo, le respondí, intentando no subir la voz, aunque me ardían las manos de la tensión. Quedé con una amiga del cole, dijo. ¿Y tú? Con Rubén. Pero no vino. Y justo te veo llegar en un coche que no es el tuyo, con un tipo que no conozco. Y con esa chaqueta que dijiste que no ibas a ponerte más. ¿Qué pasa con la chaqueta? Nada, Laura. Es solo que todo esto no cuadra. No es normal. Ella se quedó callada unos segundos, y en ese silencio entendí más que con cualquier respuesta. Si hubiera sido verdad, me habría mirado a los ojos y me lo habría dicho sin tartamudear. Pero en vez de eso, se cruzó de brazos y suspiró como si yo fuera el problema. Como si estuviera cansada de dar explicaciones a alguien que no las merece. Después, como si no quisiera seguir con eso en ese lugar, me tomó del brazo y me arrastró hacia la salida lateral del bar, no sin antes mirar de reojo al tipo del coche, que seguía en su sitio, ahora con la cabeza girada hacia otro lado,
como si estuviera fingiendo que no nos veía. No hagamos una escena, ¿vale? Dijo ya fuera, en la acera. Entonces explícame. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? Intentó hacerse la tonta. Laura, no soy idiota. No es un amigo. No te bajas así de un coche de un amigo. No te ríes así con un amigo. Y no te pones esa ropa para un café con una amiga del cole. ¿Quién es? Tardó. No mucho, pero lo suficiente como para confirmarlo todo antes de que salieran las palabras de su boca. Se llama Mateo. Lo conocí hace unos meses, en una formación del instituto. No pasa nada, no he hecho nada malo. Solo hemos salido un par de veces. ¿Salir? ¿Eso es todo? Sentí que me temblaba la voz, pero no quería parecer débil. Nos llevamos bien. Me hace reír. No he hecho nada, Álvaro, de verdad. Solo, no sé. Me siento bien con él. Y no me hagas sentir una criminal por eso. Me eché a reír, pero fue esa risa amarga que no tiene nada de graciosa. Lo decía como si estuviera justificando ir al cine sola o cambiar de peluquería, como si no supiera lo que significa decirle a tu pareja que otro te hace sentir mejor. Me la quedé mirando, buscando en su cara algún rastro de remordimiento, algo que me dijera que aún tenía un poco de miedo a perderme, que todavía valía algo para ella. Pero no lo encontré. Solo había distancia. Una frialdad que nunca había sentido viniendo de ella. ¿Y lo de hoy? Pregunté. ¿Era una cita? No, dijo muy rápido, pero bajando la mirada. Íbamos a tomar algo. Nada más. Ni siquiera sabía que ibas a estar por aquí. Entonces no te importa si subo ahora mismo a ese coche y le pregunto yo directamente, ¿verdad? No respondió. Solo giró la cabeza y se quedó mirando a la calle como si esperara que un semáforo cambiara de color. No me moví. No necesitaba hacerlo. Su silencio me dio todas las respuestas. Ese silencio fue peor que un grito, peor que una confesión completa. Y lo peor es que, en el fondo, ya lo sabía. Desde hacía semanas. O incluso meses. Solo que ahora, por fin, tenía forma, tenía nombre, tenía cara. Mateo. No tienes que hacer un drama de esto, dijo finalmente. No ha pasado nada. Si quieres, hablamos esta noche. Tranquilos. Como adultos. La miré un momento más. La mujer que tenía delante no era la que conocí hace 12 años. Y probablemente, yo tampoco era ya el mismo. Pero ahí, en esa acera de Zaragoza, con el sol pegando en la cara y el ruido de los coches pasando, entendí que la línea ya se había cruzado. Aunque ella insistiera en que no había pasado nada, para mí lo esencial ya había desaparecido. No hace falta que hablemos esta noche, Laura. Ya está todo dicho. Me fui caminando sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque si me quedaba un segundo más ahí, frente a ella, no sabía si iba a gritar o a llorar. Volví a casa caminando, sin prisa, con la cabeza llena de ruido, como si tuviera una obra entera taladrando dentro del cráneo. Abrí la puerta sin hacer ruido, no porque quisiera esconderme, sino porque no tenía fuerzas ni para oír cómo sonaba el pestillo. Me senté en el sofá, solo, sin encender la tele ni mirar el móvil. Estuve así como una hora, hasta que la cerradura volvió a sonar y ella entró. Llevaba la chaqueta colgada del brazo y la cara tranquila, como si hubiera salido a comprar pan. Al verme sentado ahí, se quedó quieta unos segundos. No dijo nada, y yo tampoco. Esperaba que dijera algo, lo que fuera, pero no. Se limitó a dejar el bolso sobre la mesa y a mirarme de pie, como si esperara instrucciones. Me levanté, no por impulso,
sino porque necesitaba moverme o iba a estallar. Caminé hasta ella y le dije en voz baja que teníamos que hablar. Me miró sin sorpresa, como si ya hubiera ensayado todo el diálogo en su cabeza. Fuimos a la cocina y cerré la puerta. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Pregunté directamente, sin rodeos ni vueltas. Unos 3 meses, respondió sin dudar, con esa calma que duele más que cualquier grito. ¿Y en esos 3 meses nunca pensaste que era mejor hablar conmigo en vez de seguir escondiéndolo? No lo escondía, Álvaro. Solo, no sabía cómo decírtelo. ¿No sabías cómo decirme que te gustaba otro tío? Pues así, como me lo estás diciendo ahora. 3 meses. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Ella asintió, pero sin arrepentimiento. Tenía los brazos cruzados y una postura que no era de disculpa, sino de defensa. Como si fuera yo el que tenía que justificar mi enfado. Como si estar dolido no tuviera sentido. Me di cuenta entonces de que no le dolía haberme hecho daño, solo le incomodaba que yo se lo echara en cara. Quise gritarle, decirle que era una egoísta, una mentirosa, pero algo dentro de mí me frenó. No porque no lo sintiera, sino porque sabía que ella ya se había desconectado de todo eso. ¿Te has acostado con él? Pregunté, mirándola a los ojos. Dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Sí, dijo al final. No sé qué esperaba oír, pero esa palabra fue como un golpe en el estómago. Me tuve que apoyar en la encimera. No me temblaron las manos, no me caí, no rompí nada, pero por dentro se me vino todo abajo. Ella seguía ahí, parada, sin moverse, sin pedir perdón, como si ese sí fuera solo un dato más, como si no acabara de desmontar nuestra vida. ¿Cuántas veces? No sé, Álvaro. No estoy contando. ¿Dónde? En su casa. ¿En la nuestra? Nunca en la nuestra. ¿Y por qué no? ¿Un poco de respeto? ¿Un límite? No quería mezclar. No es por respeto, es porque no quería que eso entrara aquí. Me reí, una risa seca y sin ganas. No podía creer lo que estaba oyendo. Me hablaba como si estuviera negociando un contrato, como si ponerle límites a su infidelidad la hiciera más aceptable. ¿Qué quieres hacer ahora, Laura? ¿Seguir viéndolo? ¿Te vas con él? No lo sé, dijo, por primera vez bajando un poco la voz. No sé qué quiero hacer. No estoy enamorada de él, pero tampoco estoy feliz contigo desde hace tiempo. Y nunca dijiste nada. Tú tampoco. Llevamos meses viviendo como compañeros de piso. Apenas hablamos. Apenas nos tocamos. No puedes decir que esto vino de la nada. ¿Y eso justifica que me pongas los cuernos? ¿Que te acuestes con otro mientras yo cocino, trabajo, limpio y pienso que estamos pasando una mala racha pero que lo arreglaremos? No lo justifica, pero pasó. No lo planeé, no lo busqué. Solo pasó. No pasa así. No te tropiezas y acabas con alguien en la cama. Estaba harta. Me sentía sola. Me cansé de esperar que tú cambiaras. ¿Cambiar qué, Laura? ¿Qué querías que cambiara? ¿Trabajar menos? ¿Ganar más? ¿Estar más pendiente de ti? ¿Lo pediste alguna vez? No quería tener que pedirlo. Quería que te naciera. Ahí ya me costó contenerme. Di un paso hacia atrás, respiré hondo y cerré los ojos. Tenía tantas respuestas, tantas cosas que decir, que me quedé sin ninguna. Ella me miraba como si el problema fuera mío. Como si yo hubiera fallado en una prueba secreta y ella simplemente hubiese reaccionado. Me dolió más ese desprecio, esa falta de vergüenza, que la confesión misma. Me senté otra vez, esta vez en una de las sillas de la cocina. Ella se quedó de pie.
No sé si podemos seguir así, dije, casi para mí mismo. No sé si quiero perdonar esto. No te estoy pidiendo que lo hagas, respondió, seca. Solo te estoy diciendo la verdad. Tarde. Silencio. Largo. Ni ella se movía, ni yo sabía qué más decir. No porque no tuviera rabia, sino porque me había quedado vacío. Todo lo que tenía dentro se me fue en esos minutos. Al final, se fue al salón sin decir nada más. Cerró la puerta tras de sí, como si esa fuera la solución. Yo me quedé ahí, con la cabeza entre las manos, sabiendo que nada iba a ser igual, y que el respeto que una vez tuvimos ya no existía. No sabía qué iba a hacer todavía. Pero sí sabía que algo tenía que romperse. Durante los 2 días siguientes apenas hablamos. Comíamos en silencio, dormíamos en extremos opuestos de la cama, y cuando coincidíamos en el pasillo o en la cocina, nos mirábamos sin vernos. Ella seguía actuando como si no hubiera pasado nada grave, como si lo que había hecho fuera parte de una crisis pasajera que con el tiempo se superaría. Pero yo ya estaba en otra fase. Ya no buscaba entenderla ni esperarla. Empecé a pensar en cómo devolvérsela. No para equilibrar nada, no por venganza infantil, sino porque necesitaba ver su cara cuando sintiera aunque fuera una parte de la humillación que yo estaba cargando desde que me soltó aquel sí sin dudar. No era una persona rencorosa, pero algo en mí se había roto. Me levantaba cada mañana con el único impulso de mantener las apariencias mientras planeaba mi siguiente movimiento. Sabía que Mateo era su superior en el instituto, o al menos uno de los formadores con los que había tenido sesiones. Era de otro centro, pero estaba colaborando con el programa en el que ella participaba. Así que lo primero que hice fue buscarlo. No tardé en encontrar su perfil profesional. Revisé sus redes, su empresa, su círculo. Todo encajaba. Incluso encontré una foto de ambos, en una publicación de hace 3 semanas, tomada en una charla sobre nuevas metodologías educativas. Ella no la había compartido. Él sí. El idiota parecía orgulloso. A partir de ahí, fue sencillo contactar con un tipo que trabaja en la administración del instituto. Un antiguo compañero de colegio, Sergio, que hace tiempo me pidió ayuda con una instalación en su casa. Le escribí por WhatsApp. Le dije que necesitaba hablar con él de algo serio, que no se lo podía contar por mensaje. Nos tomamos un café en un bar discreto, lejos del barrio, y le solté todo. Sin rodeos, sin adornos. Solo los hechos. Su cara fue un espectáculo, porque conocía tanto a Mateo como a Laura, y no se lo esperaba. Me pidió pruebas, y las tenía. Le mostré los mensajes que me había reenviado desde el correo de ella a mi cuenta personal, los horarios que coincidían con sus salidas, las fotos de ellos juntos. No hacía falta mucho más. Sergio, que no era un santo, pero sí sabía moverse con discreción, me prometió que haría llegar la información al director sin que nadie supiera que venía de mí. No buscaba que la despidieran, pero sí que tuviera que explicar sus formaciones de tarde. Después de eso, me ocupé de algo más delicado. El seguro del coche, que estaba a su nombre, pero que yo pagaba. El móvil de contrato, también. La cuenta conjunta. Todo lo que estaba bajo mi control, lo desmonté en silencio. Cambié las claves bancarias, cancelé las tarjetas adicionales, transferí el dinero a una cuenta nueva solo a mi nombre. Saqué los documentos importantes del cajón del dormitorio y los guardé en una caja en casa de mi hermana. Fui meticuloso. Cada detalle cubierto. No dejé nada al azar. Incluso hablé con un abogado, sin decir aún que iba a divorciarme, pero dejando todo preparado. Solo faltaba el golpe final. Una tarde, mientras ella se duchaba, dejé una hoja en su lado de la cama. No decía mucho. Solo una frase: cena con Mateo en el bar Aranda. Ya reservé mesa a tu nombre.
Que aproveche. Y al lado, una copia del correo donde Mateo le mandaba detalles de una de sus reuniones, con una nota que ella había escrito a mano: después de esto, pasamos por tu casa, vale. Lo había encontrado en una libreta en su bolso, días antes. No necesitaba más pruebas, pero necesitaba que ella supiera que yo lo sabía todo. Y que si no hacía nada, era porque estaba esperando el momento exacto. Esa noche, cuando volvió del trabajo, no dijo nada. Pero me miraba distinto. Como si por fin entendiera que algo estaba mal. Como si su burbuja se hubiera pinchado. No preguntó por la nota, ni por el correo. Solo preparó la cena y se fue a su habitación. No dormimos en la misma cama esa noche, ni las siguientes. Al día siguiente, supe por Sergio que Mateo había sido citado a una reunión con el director. Al parecer, ya había habido rumores sobre su conducta con otras profesoras, pero nadie se había atrevido a confirmarlo. Laura no fue mencionada directamente, pero la tensión en el instituto se notó. Me imaginé la incomodidad, las miradas, los susurros. No lo celebré. No me alegró. Pero sí me dio una sensación extraña de justicia. Esa tarde, cuando llegó a casa, me encontró en la cocina, fregando unos platos. ¿Fuiste tú?, preguntó, sin rodeos. ¿Yo qué? Lo de Mateo. Lo de las denuncias. La investigación. No lo sé, Laura. ¿Tú crees que alguien más sabría lo suficiente como para mover los hilos? Se quedó callada. No tenía defensa. No dijo ni una palabra más. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio. Por primera vez en semanas, dormí bien. Porque había recuperado algo que creí perdido: el control. No la confianza, ni el amor, ni siquiera el respeto, pero sí la capacidad de no dejar que me pisotearan sin consecuencias. Pasaron 4 días desde la última vez que cruzamos más de 3 palabras. Durante ese tiempo, la casa se convirtió en un lugar muerto. Todo lo que alguna vez tuvo algo de calor o rutina se borró. Laura salía temprano, llegaba tarde y evitaba mirarme. Yo hacía lo mismo. Comía solo, trabajaba desde casa para no cruzármela en la calle ni tener que fingir que me importaba su horario. Fue como vivir con una extraña que se sabía todos los rincones de mi casa, pero a la que ya no podía ni preguntarle cómo estuvo su día. En algún momento supe que iba a tener que sentarme con ella y ponerle fin a todo esto, pero no quise hacerlo mientras todavía estaba ardiendo por dentro. Necesitaba estar en frío, decirle lo que tenía que decir sin levantar la voz, sin permitir que me viera como el tipo roto que había dejado cuando empezó con Mateo. La oportunidad llegó un domingo por la noche. Estaba sentada en el salón, con el portátil en las piernas, mirando algo que fingía leer. Yo me senté frente a ella, sin rodeos, y hablé sin esperar a que ella preguntara nada. Ya he tomado una decisión. No quiero seguir casado contigo. Ella cerró el portátil sin apurarse. Me miró como si esperara que dijera algo más, como si fuera solo el comienzo de una conversación más larga. ¿Estás seguro?, preguntó, sin rabia ni tristeza. Sí. Y no quiero hacer esto más complicado de lo que ya es. Ya hablé con un abogado. Lo único que falta es que firmes. ¿Cuándo lo decidiste? El día que me dijiste que te acostaste con él. Desde ese momento, solo estaba esperando estar listo para dejarlo ir todo. ¿Y ya estás listo? Sí. Ya no me duele como antes. Me molesta, me jode, pero ya no me parte en dos. Ya no siento que te debo nada ni que tengo que salvar nada. Nos perdimos hace tiempo y tú decidiste salir del mapa antes que hablarlo. Ella se quedó callada. Noté cómo respiraba más lento, como si buscara decir algo y no encontraba la forma correcta. No sé si quería que pasara así, dijo después. Todo esto. No lo planeé.
Me dejé llevar. No me interesa si lo planeaste o no, Laura. Me importa que lo hiciste y después tuviste la cara de venir a cenar conmigo como si no pasara nada. Lo único que quiero saber ahora es si vas a firmar o si vas a poner trabas. Voy a firmar, respondió rápido, sin dudar. Bien. El piso se vende, se reparte. El coche es mío, ya está en mi nombre. Tú quédate con tus cosas. Yo no quiero nada que tenga tu olor. No reaccionó. Ni una lágrima, ni un gesto de dolor. Como si le hablara de una mudanza, no del final de 12 años de relación. Me pregunté si tenía algo más que decir, si en algún rincón de su conciencia todavía quedaba algo de nosotros. Pero no dijo nada. Me levanté para irme, pero me detuvo con una frase que no vi venir. ¿Alguna vez te preguntaste si fui la única en fallar? Me giré, la miré fijamente y me acerqué un paso. No es una competencia, Laura. Si yo fallé, fue en confiar que éramos equipo. Que cuando algo no iba bien, lo hablábamos. No soy perfecto, pero nunca te mentí, nunca te humillé, nunca busqué afuera lo que me faltaba aquí. No digo que lo hayas hecho. Pero tú también te alejaste. Dejaste de mirarme, de preguntarme cosas. Estabas en tu mundo. Puede ser. Pero cuando yo me alejé, no me metí en la cama de nadie. No busqué validación en un tipo con barba que te dice cosas bonitas en medio de una reunión. Me alejé porque estaba agotado, porque llevaba años tirando de esto sin saber si tú seguías al otro lado de la cuerda. Ella bajó la mirada por primera vez. Fue el único gesto en toda la conversación que pareció real. No supe qué hacer contigo, dijo. Sentía que ya no me veías. Yo tampoco sabía qué hacer contigo, le respondí. Pero no por eso fui a joder la vida de alguien más. Te hubieras ido antes. Me lo hubieras dicho. Me hubieras ahorrado tener que descubrirte en la calle con él. Me hubieras dejado ir con algo de dignidad. Lo sé, susurró. Y ahora ya está. Se terminó. No hay marcha atrás. No quiero amistad, no quiero cafés, no quiero mensajes en Navidades. Quiero que firmes, que te vayas y que no me busques más. Asintió. Por fin asintió. No dijo más. Se levantó, tomó su portátil y se fue al dormitorio. Yo me quedé ahí, en el salón, con una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que era lo correcto pero odiando que tuviéramos que llegar a este punto. La decisión estaba tomada. El daño ya estaba hecho. Y si bien no sentía que había ganado nada, al menos ya no estaba perdiendo más. Después de esa noche ya no hubo más palabras entre nosotros. Todo lo que quedaba por decir estaba escrito en los documentos que se firmaron 2 semanas después, en la mesa del despacho del abogado. No hubo gritos, ni súplicas, ni escándalos. Solo firmas secas, miradas fugaces y la sensación extraña de estar cerrando algo que había sido mi vida durante más de una década con la misma frialdad con la que uno cambia de contrato de Internet. Cuando salimos del despacho, cada uno caminó en una dirección distinta, sin despedidas. Ella ya tenía donde quedarse, un piso que había alquilado cerca del centro, y yo me quedé en el nuestro hasta que encontré algo más chico, más acorde a lo que ahora era mi nueva vida, yo solo, sin planes compartidos ni la carga de tener que fingir que todo iba bien cuando no era así desde hacía mucho tiempo. La primera semana solo hice lo necesario. Fui a trabajar, comí en casa de mi hermana un par de veces, y pasé la mayoría del tiempo ordenando lo que me quedaba. No era mucho. Algunos muebles, ropa, papeles. Me deshice de casi todo lo que compartía con ella. Regalos, recuerdos, fotos. No porque quisiera borrar la historia, sino porque no quería que me siguiera condicionando. Cada vez que veía un marco con una foto sonriente de hace 5 años, me invadía una mezcla de rabia y tristeza que no servía de nada.
Así que lo metí todo en cajas y las dejé en el trastero del trabajo, junto con otras cosas que no tenía ganas de decidir si conservar o tirar. Me obligué a seguir adelante sin hacerme el fuerte. Si tenía que estar de mal humor, lo estaba. Si no tenía ganas de ver a nadie, no lo veía. No quise disfrazar el duelo de independencia. Solo me concentré en no detenerme. Un sábado por la mañana me llamó Sergio. Me dijo que Mateo había pedido el traslado a otro centro después de que se iniciara una investigación más seria sobre su conducta. No entró en detalles, pero me dejó claro que lo que yo había puesto en marcha no se había quedado en una simple conversación de pasillo. Tampoco me importó tanto en ese momento. No me sentí vengado, no me alegró saber que ese tipo estaba en problemas. Solo me quedó la certeza de que yo no era el único que veía lo que pasaba. Laura, según Sergio, había solicitado unas semanas de baja por ansiedad. Otra pieza que encajaba en la historia, pero que no cambiaba nada. No fui al instituto a buscar explicaciones ni a ver cómo se derrumbaba su versión de los hechos. Ya no me afectaba. Cada uno carga con lo que construye. Con el tiempo empecé a retomar cosas que había dejado. Salí un par de veces con amigos que hacía meses que no veía, me apunté a un gimnasio, cociné platos nuevos en lugar de los de siempre. Pequeñas cosas, nada extraordinario, pero cada una me hacía sentir que volvía a tener control. No me hice el valiente en redes sociales, no publiqué indirectas ni frases motivadoras. Solo viví. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Un día, unas 6 semanas después de la firma, me la crucé en el supermercado. Estaba sola, con una cesta medio vacía, vestida como siempre, sin maquillaje, con cara de cansancio. Me vio y se detuvo, pero no se acercó. Solo me miró como si no supiera si debía saludar o ignorar. Yo solo asentí con la cabeza y seguí caminando. No sentí odio, ni nervios, ni el impulso de decirle nada. Era como ver a alguien que fue parte de una etapa que ya no existía. No había curiosidad por saber cómo estaba, ni deseo de reabrir una herida. Solo una sensación seca de haber cerrado algo para siempre. Y eso, aunque no fuera alegre, era paz. No volví a tener noticias suyas. Su número seguía en mi teléfono, pero ya no me aparecía en los chats frecuentes. Borré nuestra conversación, no por rabia, sino porque ya no me servía leer lo que una vez fue y que ahora solo dolía. Mis amigos más cercanos me invitaron varias veces a salir, a distraerme, incluso a volver al ruedo, como lo llamaban ellos, pero yo no tenía prisa. No me sentía solo. Me sentía libre. Era raro, pero real. Lo que aprendí en todo esto no vino de libros ni de consejos. Lo aprendí viendo cómo se desmorona una relación desde dentro, como alguien a quien le diste todo puede elegir a otro sin decírtelo, como el amor puede morir mientras los dos aún respiran en la misma casa. Aprendí que confiar no es garantía de nada, que el cariño no se ruega y que cuando alguien cruza una línea, no hay retorno posible. Aprendí que no se trata de olvidar, sino de no seguir dándole poder a lo que ya no está. Hoy, meses después, sigo solo, pero estoy en paz. Tengo mi propio espacio, mis tiempos, mis decisiones. No vivo esperando que vuelva ni fantaseo con haber hecho algo distinto. Lo que pasó, pasó. Y aunque dolió, fue necesario. Porque a veces, perder a alguien que ya no está contigo de verdad, es la única manera de volver a encontrarte a ti mismo. Y eso, por difícil que haya sido, no lo cambiaría por nada.